también por ahí arrancar preguntándole respecto a esto a nuestra primera entrevistada. Ella se llama Agustina Aimovich, es magíster en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, también es licenciada en Administración. Y bueno, decíamos si esto que veíamos ayer era una especie de déficit cero con peluca, a diferencia del anterior déficit cero que fue pelado, porque eran tanto el ministro de Economía como el presidente eran pelados, los del 2001. Así que bueno, por ahí empezamos con esa pregunta. Buen día, Agustina. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo Bien, bien? bien, todo bien. Bueno, te queríamos pedir eso, por ahí como una primera reflexión de estos anuncios de ayer. Sí, bueno, sí, la verdad es que nosotros, yo formo parte del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y claramente somos muy críticos de la mirada excesivamente fiscalista que tiene el gobierno, pero que además también es una posición tramposa la que plantean porque justamente hablan de blindar el superávit fiscal y demás, cuando en la práctica lo que está pasando es que se muestra un superávit financiero que está escondiendo, porque así está armada la contabilidad del presupuesto, una masa que crece exponencialmente de intereses que se van a tener que pagar en algún momento eh, a cambio de los instrumentos de deuda del Tesoro, que ya está superando el gasto total en jubilaciones y pensiones. Es decir, estamos hablando de blindar el superávit fiscal y de que esta vez es distinto porque hay superávit fiscal y demás, porque no estamos contando en el resultado financiero esto, ¿no? Que uno ve los gráficos y es una curva que crece a una velocidad impresionante de intereses que no se pagan ahora, pero se van acumulando y mucho más aún con las subas de tasas que se fueron aplicando en las últimas semanas para contener la corrida cambiaria. Entonces, bueno, eso por empezar, ¿no? Estamos hablando de un superávit que no es tal. Por otra parte, bueno, después planteando una regla fiscal de ajuste perpetuo que solo implica, solo busca lograrse a través de recorte de partidas relevantes para el bienestar de la población y no pone en cuestionamiento un conjunto de mecanismos que podrían implementarse para fortalecer las finanzas públicas de una forma sostenible, pero de una forma también más progresiva. Entonces, en el medio también se va volviendo más desigual la forma de recaudar impuestos, porque bueno, ya tuvimos el año pasado el paquete fiscal que se implementó, que implicó la rebaja fuerte de bienes personales, que es el impuesto a la riqueza que Sí. tenemos. Es decir, si nosotros queremos gravar a las grandes fortunas para que la torta se reparta de una forma un poquito más igualitaria, bienes personales es una herramienta Bueno, muy perdón, necesaria y este gobierno la rebajó y perdón, tuvimos Agustina, hace... Sí, sí, anoche sí. uno sentía que se rompía el ciniscómetro cuando hablaba de que si se van a sacar impuestos hay que decir de dónde va a salir esa plata una semana después o 2 semanas después, perdón, de haber bajado las retenciones. Claro, sí, 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 completamente. Bueno, eso total, ya de por sí va a repercutir en en la recaudación, es decir, si estamos hablando de querer sostener el superávit fiscal, quizás por eso esperaron para hacer este anuncio, ¿no? Primero tenían que hacerle algún favor al sector agropecuario porque, bueno, justamente estaban presionados por una situación externa muy complicada. Y entonces, bueno, después de la rebaja de retenciones, que no solo favorece a un sector que tiene, digamos, más allá de que podamos discutir que es heterogéneo y que hay que ver qué pasa con los pequeños productores y demás, tiene grandes capitales concentrados que se apropian de esa mejora, esa reducción de las retenciones en un contexto donde el dólar además Está está bien, bueno, pero subiendo. lo que veíamos el otro día es que lo aplaudía la sociedad rural, no el grito de Alcorta. Claro, totalmente, sí, sí. Y además que también se rebajaron las retenciones de un conjunto de productos
incluyendo carne, trigo y demás, que influyen en la canasta básica de los argentinos, ¿no? Entonces hay que ver también ahí, digamos, cómo se van resignando algunos objetivos del gobierno que parecen primordiales e intocables, como el déficit fiscal por un lado, y entonces si tengo que favorecer a un sector no me importa, y la inflación por el otro, porque posiblemente tenga impacto en precios, si bien es cierto que la aceleración de los precios está muy contenida porque la gente está con un poder adquisitivo muy bajo, muy reducido en el último periodo, y entonces eso de alguna forma contiene que el aumento de los precios no sea mayor, porque no tenemos con qué comprar esos productos. Entonces, bueno, ahí a la hora de remarcar, lo piensan dos veces, ¿no? Porque la demanda está por el piso. Si uno ve las ventas de supermercados, están en mínimos históricos, están un 18% abajo de los niveles que tenían previamente, y las ventas por autoservicios mayoristas también cayeron este año con respecto al año pasado, que ya había sido un bajón fuerte. O sea, si tenemos un indicador que baja con respecto al año pasado, que fue lo peor del shock devaluatorio, bueno, es para alarmarse, ¿no? Agustina, te quería preguntar respecto a eso sobre los precios. Si hay una cierta noción de que están contenidos, ¿por qué hay una sensación de que la plata cada vez nos alcanza menos para comprar cosas? Sí, sí, a ver, que estén contenidos, que no quiere decir que no van a aumentar, ¿no? Están aumentando, por ahí no va a haber ese pase directo de suba del dólar a precios, porque un poquito se amortigua por esto de la demanda que está completamente deteriorada. Pero esa sensación, digamos, tiene que ver con que durante esta gestión hubo un cambio muy fuerte en los precios relativos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, el IPC, la inflación promedio aumentó 220% en lo que va de toda la gestión, ¿no? Pero 220. Alquileres, 460%. Mm. Electricidad y gas, casi 500%. Transporte público, 400%. Es decir, muy por encima del promedio de los precios, y entonces los hogares, ahí influye a qué tipo de hogar pertenecemos, ¿no? Y además que el IPC, al no haberse actualizado, subestima el peso que tienen los servicios y los gastos fijos en el consumo de los hogares, que claramente con este cambio de precios relativos, donde los alquileres pegaron un salto y los servicios básicos de la vivienda, expensas también, pegaron otro salto, va ganando peso en los gastos de los hogares, y entonces lo que se va achicando es el ingreso que nos queda disponible para después poder ir a hacer las compras de los bienes que necesitamos, porque los gastos fijos ganan peso. Entonces, ahí, por ejemplo, es distinto si pertenecemos a un hogar inquilino, a un hogar propietario, el deterioro del poder adquisitivo que vamos a sentir, ¿no? Y si el INDEC cambiara la forma de medir el IPC, que es algo que se viene charlando, ¿qué crees que Sí. pasaría? Bueno, ahí seguramente daría algunos puntos más, no demasiado más, porque bueno, para mí se conjugan dos cosas. O sea, por un lado que está desactualizado el IPC y que casualmente yo me he enterado esta semana que lo postergaron para después de las elecciones a esa Discusión. actualización. Apareció en el staff report del FMI, este documento que sacan. Que se va a actualizar a fin de año, cuando ya había anunciado el director del INDEC que estaba listo ese índice hace bastante ya. Así que bueno, lo postergaron para fin de año. Eso, las estimaciones alternativas que andan dando vuelta, que igualmente nunca tienen la capacidad del INDEC, ¿no? Para hacer la medición lo más exhaustiva posible, pero ejercicios alternativos que han hecho algunas consultoras y centros de estudio dan cuenta de que la inflación sería unos puntos más de lo que está dando. Pero bueno, se juegan esas dos cosas, que la inflación está un poco subestimada, y que además depende del tipo de hogar al que pertenecemos, si ese aumento fuerte de los servicios nos pegó más, bueno, lo sentimos más y se redujo más nuestro ingreso disponible. Perdón, esta modificación también de la canasta básica, de la forma de medir inflación,
metería de lleno, porque ayer escuchamos al presidente en estos datos incomprobables que da decir que hay 12 millones menos de pobres. Creo que aún que no hay forma de medir la inflación que te dé eso, pero bueno, dejándolo de lado, la modificación del IPC también afectaría entonces a lo que es la medición de pobreza. Sí, las canastas que se utilizan para pobreza también es algo que el INDEC tiene pendiente actualizarlas porque se basan en una estructura de consumo del 2004 y ya tenemos hace tiempo una nueva encuesta de gastos, que es lo que se usa para armar las canastas, que es la de 2017-2018, y también yo tengo entendido que eso está avanzado. Lo que pasa es que bueno, siempre es complejo políticamente actualizar la pobreza, porque claramente, bueno, va a mover el indicador. Agustina, Pero perdón. sí, bueno, esto de una aclaración de los 12 millones, también ahí lo que ellos hacen en realidad es comparar el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, que fue lo peor del shock que ellos mismos generaron cuando asumieron. Es decir, están comparando su peor momento. O sea, bajaron estos 12 millones, pero antes los habían subido ellos. Exacto, sí, prácticamente sí. Digamos, si uno compara para atrás, hay una leve baja, pero ahí juega también, bueno, otras cuestiones, ¿no? Esto que habíamos dicho de la desactualización de la canasta, y que después el indicador de pobreza es un indicador de pobreza monetaria que compara los ingresos que tuviste en el mes con el valor de la canasta, y hay un montón de cosas, de límites que tiene el indicador. Por un lado, que cuando tenemos un año donde tuviste un shock inflacionario y después una desaceleración muy pronunciada, se pierde un poco de precisión en el indicador. Los ingresos los responden los hogares, y a veces un miembro del hogar responde, por ejemplo, lo que ganan los demás miembros. Cuando tenemos una situación tan inestable económicamente, con tanta inflación y demás, uno mismo pierde la noción, no sabe bien, y esas respuestas pierden calidad. Entonces, cuando hay un año con movimientos tan fuertes, hay que mirarlo un poco con pinzas al indicador. Y además hay un montón de cuestiones que quedan por fuera, o sea, todo lo que es no monetario queda por fuera, todo el freno de obras públicas, el deterioro en el financiamiento de la educación, de la salud, el recorte de los medicamentos, un montón de dimensiones que tienen que ver con privaciones no monetarias, quedan por fuera del indicador y que nos hablan de una pobreza estructural, digamos, que no se está resolviendo. Y por otra parte, en cuanto a cuestiones monetarias, nosotros también lo que advertimos es que venimos observando un fenómeno donde el endeudamiento es creciente, el endeudamiento de los hogares para poder adquirir los bienes básicos, y eso la medición de pobreza tampoco lo contempla, porque se fija tus ingresos del mes, pero no se fija si vos una parte de esos ingresos lo tenés que destinar a devolver créditos que pediste cuando fue ese shock para poder subsistir, porque digo, de alguna forma el hogar se la rebusca para poder adquirir los bienes que necesita, y después se ve cómo devuelve, claro. Ve un cómo aumento resuelve. en el uso de tarjetas, en el barrio un aumento del fiado, un aumento de pedirle préstamos a familiares también. Si un hogar tiene que destinar una parte de esos ingresos a ayudar a sus padres mayores porque están con las jubilaciones por el piso y le sacaron los medicamentos, bueno, eso la medición de la pobreza no lo contempla. Entonces los ingresos de los hogares están mucho más presionados y no necesariamente logran, si bien la cuenta te puede dar, no necesariamente pudieron adquirir la canasta, porque se les va, digamos, en devolver créditos cada vez más altos, que encima las tasas van subiendo, porque tienen que ayudar a familiares que están peor que ellos. Entonces, bueno, hay que ver el indicador en un contexto y interpretarlo también tomando un conjunto de indicadores. No podemos reducir la evolución, de la evaluación del impacto social de una gestión a un solo indicador, porque es completamente limitado, ¿no?, el análisis. Agustina, vos hacías mención a que la canasta los productos de la canasta, digamos, lo que se evalúa es algo que data del año 2004. Recordemos qué es lo que se mide y qué incluye esa canasta, porque por ahí lo damos como todo el tiempo por sentado y en realidad, bueno, está bueno pensar, porque del 2004 a esta parte los consumos cambiaron muchísimo y hay cosas que me imagino que estaban en esa canasta que han quedado por afuera y otros que se han incorporado ahora y que, bueno,
justamente es lo que hace que se construya un índice que en este caso le es favorable al gobierno, en otros casos será favorable a otro momento, pero está bueno repasar un poco eso también. Sí. Sí, yo no quiero ponerme excesivamente técnica, pero lo explico a grandes rasgos. Sí, dale. Tenemos la canasta básica alimentaria, que esa es una canasta que está bien definida qué bienes incluye y que no tiene grandes cambios en el tiempo, si bien generalmente cuando se actualiza la metodología se vuelve a convocar nutricionistas para ver cuáles son los estándares nutricionales que pueden ir cambiando y hacer la canasta lo más precisa posible, teniendo en cuenta lo que consume la población, digamos, no es lo mismo lo que consumen en Argentina que lo que consumen en India, o sea, se tienen en cuenta los hábitos de consumo de la población y la necesidad calórica y de nutrientes que tiene esa población. Y después la canasta básica total en realidad se calcula de forma indirecta, es decir, todo lo no alimentario no es que se sabe, bueno, en vivienda gastamos esto, en alquiler, en educación, en transporte gastamos tanto, no está definido, desagregado como la canasta, sino que se calcula de forma indirecta como digamos, un gran paquete de gastos no alimentarios, porque en esa encuesta de gastos se ve la relación entre lo que gastan en alimentos los hogares y lo que gastan en todo lo no alimentario, y de esa forma se calcula indirectamente la canasta básica total. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que se podrían revisar, que para mí es importante, es que dentro de todo lo no alimentario se toma en promedio, ¿no?, al conjunto de los hogares. Y ahí tenemos inquilinos y propietarios. No se distingue una canasta diferencial para los inquilinos y otra para los propietarios. Claro, y ahí ya se desarma todo. Claro. Es un promedio, claro. Entonces se subestima para los inquilinos, se puede sobreestimar para los propietarios también, pero sobre todo se subestima para los inquilinos, que en estos contextos donde el alquiler se desreguló, tuvo aumentos impresionantes, bueno, también influye, ¿no? Son mejoras metodológicas que el INDEC debería ir haciendo para que podamos tener una mejor precisión, de nuevo, sabiendo que es un indicador de pobreza monetaria que mide los ingresos contra la canasta, pero después si el hogar efectivamente pudo adquirir esa canasta, tenemos que hacer un par de análisis más, ¿no? Esto, si el ingreso disponible en realidad cae porque los gastos fijos en una coyuntura determinada pegan un salto, o si parte de esos ingresos se me van otros compromisos que tengo que asumir, bueno, la situación del hogar igual empeora. Bien. Yo una última por mi parte, cortita, que es que era en realidad por ahí la idea con la que te íbamos a llamar. Después, bueno, estuvo lo de anoche y salieron un montón de cuestiones. Pero respecto, y también respecto a lo de anoche, digo, los anuncios que los hace por los degenerados fiscales del Congreso o por la corrida que estuvo habiendo los degenerados cambiarios, vamos a decirle. Digamos que llevaron una devaluación cuando estaban esperando que llegara a 1000 para comprar, resulta que van a tener que salir a vender, pues estamos a nada de llegar a 1400. Sí. No, yo creo que también está, digamos, intentando retomar la agenda, ¿no? En parte con estos anuncios y esta sobreactuación de regla fiscal y de blindar el déficit fiscal, y también, bueno, justamente mostrando mayor dureza respecto a un Congreso que cada vez se le está poniendo más difícil, pero porque la situación social también se está poniendo más difícil, y también, bueno, me parece que al menos no es mi campo, ¿no?, pero lo que se viene viendo de encuestas de opinión pública y cómo va cayendo la imagen, y entonces creo que hay una necesidad de retomar la agenda que hace tiempo que no la están pudiendo retomar. Este año creo que no fue para nada bueno en ese sentido para el gobierno, y entonces tener una iniciativa quizás demagógica para su electorado, pero bueno, a mí me parece que en términos sociales se les está haciendo cada vez más difícil, porque esta regla fiscal de ajuste perpetuo completamente indiscriminado va explotando por distintos lugares, ¿no? Tuvimos esta semana la marcha de las personas con discapacidad, que fue totalmente violento como se los reprimió, y todo el recorte del gasto, que por ahí es lo que yo más vengo siguiendo, ¿no? Tuvimos en lo que va de la gestión
un 30% de recorte del gasto público Uf. con funciones que están completamente desfinanciadas, como vivienda, que se recortó un 98%, ahí se paralizó el Fondo de Integración Sociourbano, con obras que eran muy mínimas, digamos, retomando lo del tema de pobreza estructural, como por ejemplo para hacerles un cuarto más, un baño más, o programas que por ejemplo tenían un peso mínimo en el presupuesto, como el plan de prevención contra el embarazo no intencional en la adolescencia. Era un programa que no tenía demasiado peso en el presupuesto y lo desmantelaron, lo desfinanciaron, y claramente tiene impacto en las condiciones de vida de esas adolescentes que necesitaban, digamos, de esos equipos, de esa contención, de esos insumos para poder tomar sus decisiones reproductivas y no comprometer así su trayectoria de pobreza a futuro. Y ahí se ve un sesgo completamente ideológico, ¿no? Porque ni siquiera eran programas que tenían peso en el presupuesto. No sé, programas como Conectar Igualdad, que daban computadoras a los jóvenes, también completamente desfinanciado y de nuevo influyen en la brecha digital, en un contexto donde estamos todos hablando de la inteligencia artificial y de cómo vamos a perder puestos de trabajo y demás. En lugar de potenciar la formación digital de los jóvenes, se corta el programa que les permitía acceder a computadoras cuando hay un 40% que no accede. Entonces, bueno, a mí me parece muy preocupante las medidas, porque de nuevo van generando ataduras de manos. El año pasado con este paquete fiscal donde se redujo bienes personales y donde también se había implementado el RIGI y el régimen de incentivos a las grandes inversiones, se van otorgando beneficios fiscales y que se asegura estabilidad fiscal por 30 años, por 20 años, entonces también dificultando mucho a próximas gestiones para que se pueda revertir estas medidas, ¿no? Pero bueno, ahí Sí. creo que hay que, en todo caso, tomar un poco de esa audacia que a veces no se pudo tener desde gobiernos progresistas para poder avanzar en unas finanzas públicas mucho más progresivas, ¿no? Rediscutir cómo se recaudan los impuestos y cómo se gasta de una forma mucho más justa. Agustina, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado y bueno, buen fin de semana. No, por favor, gracias a ustedes. Bien. Algunos datitos cortitos, Sí. sí, perdón, Agustina Aimovich, con ella conversábamos entonces a partir de los datos de pobreza. En julio, vieron Sí. que se supone que las personas que viven en las provincias o en otros lugares de nuestro país eligen venir a la ciudad de Buenos Aires, que está lleno de propuestas, está bueno como un plan de vacaciones. Fue el peor mes de ocupación hotelera en la ciudad de Buenos Aires, pero desde la pandemia, o sea que es un numerazo. Te agrego un dato, no un número, pero sí un dato de Agrégalo. la percepción. Me he quejado, me han... Sí, muchísimo, A te has ver. quejado del Este año colectivo fue lleno. bastante apacible viajar Es en que vacaciones de invierno. Tiene que ver con el dólar barato y con que les argentines ocupan todos los asientos de los aviones que van al exterior, es lo que dijo uno de los empresarios del sector. Bueno, eso es algo que viene denunciando justamente el sector turístico fuertemente, es que todo el mundo se va, o sea, no todo el mundo, todo el que puede. El que tiene un y mango el que se tiene va. un mango, en lugar de gastarlo acá, elige Bueno. gastarlo afuera. Sí, Mirá lo que es, creo que ahí si queremos ver lo que es la desigualdad, caen los viajes acá y crecen los viajes, o sea, el que antes se podía ir acá ya no se puede ir, y el que se puede ir ahora en vez de irse por ahí a un lugar más de lujo de acá, se va afuera. exactamente, es que no está, la verdad que no está barato, bueno, pasó de ser uno de los países más baratos a ser uno de los más caros, y si haces recorridos por alguna provincia, para comer 2 personas y tomar una cerveza y comer algo son 50, 60 mil Sí, pesos, sí, como sí. pasa en La Plata y como pasa Sí. en la ciudad de Buenos Aires. Yo estuve en Tucumán y bueno, eso es un poco lo que los números que se muestran, con una empanadita Y no hay más previaje. que te sumás, no hay previaje, con un sanguchito de milanesa. El sándwich de milanesa de Tucumán, que está como me quedó ahí, no es que yo te digo, No. mi mamá hacía sándwich de No, milanesa Cori, tan no. ricos Yo el como los que comí- tucumanos, no yo quiero comí decir, uno, después no me quiero enteré que era... hacer un drama de esto, No, no. pero En esto hay no algo estoy de ahí. acuerdo con Corina. mira, ¿ves? Acá llegamos a un punto de acuerdo. Porque todos me dijeron, no, ¿y cómo no? No, comí empanadas. No, el sándwich. Y después me acordé Las de... empanadas riquísimas, carne cortada a cuchillo, la Sí, verdad, Te con quedás con esa- las empanadas, ¿no? Con el sándwich. vos sabés que sí. Sí, totalmente. Vos sabés que sí, estoy como Cristina. Comí Las un sándwich empanadas y la clave es estuvo- la carne cortada a cuchillo. Y no, tiene un